Bien, buenas noches, bienvenidos al curso de economía. Vamos a continuar con el desarrollo del mismo. Se recuerdan, estamos estudiando los antecedentes y al hablar de los antecedentes nos hemos referido a las diferentes etapas del desarrollo de la sociedad. ¿Y por qué? Porque vamos conociendo qué es lo que ha pasado en cada una de esas etapas. De momento hemos hablado ya de la primera etapa, que es la comunidad primitiva. ¿Qué hemos dicho de la comunidad primitiva? Hemos dicho que ahí surgió la economía como una práctica. ¿Por qué? Porque es ahí donde empezamos por primera vez a producir, distribuir y consumir y luego intercambiar, ¿verdad? Entonces ahí nació la economía como una práctica. Luego vimos ya una segunda etapa. Empezamos a hablar de la sociedad esclavista. Y en la sociedad esclavista dijimos que es ahí en donde nacen las primeras ideas o pensamientos. Las primeras ideas o pensamientos, que no quieren decir que ya hay una ciencia, ¿ya? Ahí todavía no hay una ciencia. Ahí lo que tenemos es ideas, pensamientos, pero no una ciencia, solo ideas o pensamientos. Ahora, dentro de esas ideas, dentro de esos pensamientos, hablábamos de Aristóteles, ¿verdad? Que es el primero en utilizar la palabra economía. Y con eso ya podíamos dar la definición etimológica de economía. ¿Alguien que nos ayude diciendo cuál es la definición etimológica de economía, por favor? Solo uno, por favor, solo uno. No levanten la mano todos. Sí, Luis. Buenas noches. Si recuerdo la definición de economía, ¿verdad? Sí, Eh, la etimológica. la de oikos más neimen, ¿verdad? Sí, así es. Esa. Oikos más neimen, casa más gestión, economía. Sí, muy bien. Sí, ahí estamos con los términos que nos permiten conocer el origen etimológico de la palabra economía. Muy bien, pues hoy, si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, ninguna observación, vamos a seguir hablando de ese pensamiento de Aristóteles. Bien, si no hay, entonces vamos a seguir con Aristóteles. Bien, como ya hemos dicho, ¿verdad? Ahí tenemos las palabras oikos y neimen, donde oikos significa casa y neimen cuidado, arreglo, gestión. Y junto, al final de cuentas, la entendemos como, y así es como decía Aristóteles, que la economía era un conjunto de principios que nos iban a ayudar a qué? Nos iban a ayudar a una buena gestión, administración, cuidado o arreglo de los bienes o de los recursos de la casa. Eso es economía, etimológicamente hablando. Como dijimos antes, esta palabra economía la utiliza Aristóteles en una obra que tituló Tratado de Economía Política. En el Tratado de Economía Política, Aristóteles dice que hay tres clases de economía y son las en la parte izquierda. Tres clases de economía. Dice la economía regia, la economía provincial y la economía política. La economía regia era el conjunto de principios que ayudaban el buen cuidado, arreglo, gestión de los recursos del reino, porque la palabra regia viene de reino. Entonces, la economía regia, la economía del reino, es el conjunto de principios que ayudan al buen cuidado o arreglo de los recursos del reino. Luego decía Aristóteles que había una economía provincial, provinciales de la provincia. Entonces, la economía provincial era un conjunto de principios que nos iban a ayudar al buen cuidado, al arreglo, a la gestión, a la administración de los recursos de la provincia. Pero además había una economía política.
en donde la palabra política deriva de polis. ¿Y qué es polis para los griegos? Para los griegos, polis es una ciudad. La, la ciudad-estado. La ciudad-estado es la ciudad de los griegos, ¿ya? La ciudad-estado. Polis es ciudad-estado. Ahora, ciudad-estado es muy parecido a ciudad de nosotros. No. Nosotros hoy podríamos decir que en Guatemala está la ciudad de Guatemala, la ciudad de Quetzaltenango, y así podríamos ir ubicando ciudades, ¿verdad? Pero la palabra ciudad de los griegos es ciudad-estado. Y esa ciudad-estado, esa polis de los griegos, se parece más al estado que a la ciudad de nosotros. Es decir, la polis de los griegos se parece más al estado de Guatemala que a la ciudad de Guatemala o a la ciudad de Quetzaltenango. La palabra polis se refiere más a un estado que a una ciudad. Pero es la ciudad de los griegos, ¿ya? Definitivamente no denominan de igual forma las cosas en todas las épocas. Entonces, para los griegos, la economía política era el conjunto de principios que ayudaban al buen cuidado de los recursos de la ciudad-estado, es decir, del Estado. Como que si dijéramos hoy que la economía política es la que va a ayudar al buen cuidado, arreglo, gestión, administración de los recursos del Estado de Guatemala. Entonces, eso sería la economía política. Esas son las tres economías que identificaba Aristóteles en su Tratado de Economía Política. Bien, ¿qué más podemos hablar al respecto? Pues lo que podemos hablar es... Aquí paso otra cosa. Que aquí tenemos la etimología otra vez, ¿verdad? Aquí está cómo se unieron esas dos voces griegas, cómo es que esas dos voces griegas forman una palabra. Esa palabra cómo va evolucionando de los griegos a los romanos, al latín, cómo en latín se va escribiendo economía, vamos viendo cómo se modifica, ¿verdad? Y luego llegamos al año 1650, donde ya la palabra sí se parece a la que hoy nosotros utilizamos, ¿verdad? La palabra es la misma, lo único es que los idiomas han ido cambiando, ¿verdad? Hoy todavía la palabra es distinta de una región a otra. Por ejemplo, en la parte baja tenemos cómo se escribe economía en inglés, en español, en francés, en alemán o en ruso. Que en ruso sí es mucho más complejo el asunto. Ni siquiera se nos ocurriría que quiere decir economía, ¿verdad? Pero así es como hoy se usa la palabra. O sea, sabemos hoy cuál es el origen. Y en ese contexto pregunto, ¿en qué etapa del desarrollo social surge la palabra economía? ¿El esclavismo? ¿El esclavismo? Muy bien, en el esclavismo, ahí surge la palabra economía, en esa segunda etapa del desarrollo social. Muy bien. Bueno, pues sigamos hablando de esa sociedad esclavista, sociedad que está basada en la propiedad privada, ya no la propiedad social, que era la que caracterizaba a la comunidad primitiva, ¿verdad? Sino ahora lo que prevalece es la propiedad privada. Y hemos visto que cuando la propiedad es privada, que caracteriza a esa sociedad esclavista, pues resulta que las relaciones sociales de producción toman la forma de explotación y subordinación. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando hay propiedad privada quiere decir que hay unos que tienen y otros que no tienen. Unos tienen, otros no. Entonces ya no todos necesitan trabajar, solo los que no tienen necesitan trabajar. Los que tienen, no. Entonces, por eso es que ya no todos trabajan y eso da lugar a la explotación. Y también eso da lugar a la subordinación, porque el que tiene, pues también cuenta con la posibilidad de ser el que impone su voluntad a los que no tienen. Entonces, la propiedad privada hace que las relaciones sociales de producción tomen la forma de explotación y subordinación. ¿Qué más hemos visto ahí? Pues hemos visto que esa propiedad privada tiene que ver con lo que ocurre abajo, ¿verdad? Y en esta parte de abajo normalmente hemos puesto lo que pasa con la producción y las necesidades. Entonces, ¿cómo es esta sociedad esclavista? Pues ahí en esa sociedad esclavista hay necesidades también. Esas necesidades son de todos los que forman la sociedad. ¿Y quiénes son las clases sociales que forman la sociedad? Pues por un lado están los esclavistas y por el otro lado están los esclavos. Y cada uno tiene sus necesidades. Nosotros para efectos de
Para efectos didácticos, consideremos que este rectángulo lo podemos dividir en dos, el rectángulo de las necesidades. Y la parte de arriba son las necesidades de los amos, de los esclavistas, y la parte de abajo son las necesidades de los esclavos. Todas estas son las necesidades de esta sociedad esclavista. Nosotros sabemos que para cubrir las necesidades, ¿qué hay que hacer? Hay que producir. Ahora, ¿quiénes son los que van a producir? No van a producir los dos grupos, las dos clases sociales. Los amos, los esclavistas, no van a producir. Los únicos que van a producir son los esclavos. Y los esclavos tienen la gracia que no solamente producen este rectángulo que corresponde a lo que ellos necesitan. No, estos esclavos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Estos esclavos, solo déjenme ver, voy a cambiarle la forma al puntero. Estos esclavos son capaces de producir más de lo que ellos necesitan. Ellos necesitan solo esto. Y esto es lo que necesitan los amos, los esclavistas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que van a producir los esclavos y producen lo que ellos necesitan. Pero no solo eso, sino producen todavía una porción más. Nos damos cuenta, los esclavos producen más allá de sus necesidades. Esa porción que los esclavos producen más allá de sus necesidades, esa porción se conoce como excedente económico. Existe el excedente económico en esta sociedad y el excedente económico es producido por los esclavos. Ahora, los esclavistas se van a apropiar de ese excedente económico para cubrir sus necesidades. El excedente económico cubre las necesidades de la clase dominante, de los esclavistas. Entonces, con esta gráfica estamos mostrando cómo funcionaba la sociedad esclavista. En síntesis, ¿cómo funcionaba la sociedad esclavista? Funcionaba con dos clases sociales fundamentales. ¿Cuáles son las clases sociales fundamentales del esclavismo? Los esclavos y los esclavistas. Muy bien. Entonces funcionaba con dos clases sociales. Una clase era la que producía, los esclavos. Y los esclavos eran capaces de producir más allá de sus necesidades. Eso que producen los esclavos más allá de sus necesidades se llama excedente económico. Y de ese excedente económico se apropian los esclavistas para cubrir sus necesidades. Así funcionaba esta sociedad. Muy bien. Bueno, ahora hemos dicho que todas las sociedades nacen, alcanzan su máximo esplendor y poco a poco entran en decadencia. Ahora vamos a hablar sobre la decadencia de esta sociedad. ¿Qué es lo que hace que entre en decadencia la sociedad esclavista? Bueno, pues algo que va a incidir en que esta sociedad entre en decadencia es cabalmente los modos de vida que tiene cada una de las clases sociales. Nos damos cuenta, ahí arriba están los esclavistas, los amos, los que no trabajan, los que andan paseando por las calles de Atenas. Ahí abajo no, ahí abajo tenemos a los que están trabajando. Y los que están con el látigo también son esclavos al final de cuentas, solo que son los capataces, ¿ya? Son esclavos, digamos, no tan castigados como los que están recibiendo los golpes en la espalda, pero al final todos son esclavos. Unos que controlan a otros esclavos. Allá arriba no, allá están los esclavistas, los amos. Nos damos cuenta, solo con la imagen podemos ver que los de la de abajo prácticamente todos son jóvenes, mientras que allá arriba hay ancianos, ¿verdad? Y es que cabalmente la vida del esclavo era tan dura que no vivía muchos años. Las expectativas de vida de los esclavos llegaban a los 30, 35 años. O sea, los esclavos se morían rápido, se morían jóvenes, diríamos ahora. ¿Y por qué se morían tan rápido los esclavos? El trato era cruel, inhumano. Las necesidades de ellos no estaban realmente satisfechas. Los esclavos no vivían muchos años. Los esclavos se morían rápido. Mientras que los amos no, ¿verdad? Aquí tenemos a este señor con barba ahí, que de alguna manera ha vivido muchos años, mucho más que lo que podría haber vivido un esclavo. Entonces, eso va a traer consecuencias, porque quiere decir que si nosotros somos los esclavistas, tenemos una cantidad de esclavos, pero como los estamos maltratando, viven pocos años y entonces ellos se nos están muriendo antes que nosotros. Entonces quiere decir que la cantidad de esclavos
tiene una tendencia a disminuir, se mueren rápido. Entonces cada vez hay pocos esclavos. ¿Qué nos queda? Pues tenemos que buscar la forma de que estos que se nos están muriendo sean repuestos por otros esclavos, porque si no, nos quedamos sin producción, ¿verdad? Entonces hay que agenciarse de otros esclavos, hay que buscar esclavos, y ahí es donde hablamos de las fuentes de esclavitud. ¿En dónde vamos a ir a encontrar esclavos? Por ahí a alguien se le puede ocurrir, algo más sencillo para conseguir esclavos es, yo compro un esclavo, compro una esclava, los encierro a los dos ahí, provoco las condiciones y de plano que pasados muchos años voy a tener un montón de esclavitos que cada día son más grandes y van a producir. Sí, es cierto, esa es una posibilidad. La reproducción natural nos puede permitir conseguir esclavos, ¿verdad? Porque es obvio que los hijos de los esclavos también son esclavos. Pero resulta que esa no fue la opción. ¿Y por qué no fue la opción? Porque la verdad es que si buscamos que dentro de una hacienda estén entrando en relaciones románticas, esclavos y esclavas, las cosas se complican. Y ese principio se mantiene hasta nuestros días. Es común que actualmente sea prohibido que hayan relaciones románticas dentro de los lugares de trabajo. ¿Y por qué prohíben las relaciones románticas si tan bonito que es el amor, sobre todo ahora que estamos en febrero, ¿verdad? Pues lo que ocurre es que, imagínense, hay dos en una relación romántica. Ahí están con la extensión, ¿verdad? Calladitos, vaya a hablarse el uno al otro o en el chat de la computadora y ahí hablando y hablando. Y el trabajo, ¿qué pasa con el trabajo? Lo dejan de lado. Y eso es cuando están contentos. Y cuando están peleando esos dos, ¿qué pasa? Todos los de la oficina nos enteramos del conflicto que hay. Y hasta partido empezamos a tomar, es que la culpable es ella, es que el culpable. Todos hablando del romance de aquellos dos y el trabajo y la producción. No, por eso es que prohíben ese tipo de relaciones en los lugares de trabajo. Igual era en la época de la esclavitud. Los esclavos, si entraban en esas relaciones, se les olvidaba que estaban cultivando la tierra. Y eso no queda ahí, porque imagínense, hoy si una señora en estado de gestación se presenta porque hay un anuncio, porque se enteró que hay una vacante, ¿qué oportunidad tiene esa señora que está gestando de ser contratada? Prácticamente es nula la posibilidad de que contraten a una mujer en gestación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si va a venir un nuevo niño. Pues resulta que una mujer en gestación muchas veces tiene un carácter difícil de llevar. Imagínense que contratan a una persona que solo conflictos es con sus compañeros o que si es subalterna, ahí está peleando a cada rato. No, ¿verdad? ¿Para qué vamos a contratar a una persona que tiende a tener mal humor? No. Bueno, pero imaginémonos que no tiene mal humor, que al final de cuentas es bien llevadera la señora. Bueno, pues resulta que la posibilidad de que también pueda vivir una complicación en su gestación es grande. Imagínense que la contratamos y cuando va por su octava semana de gestación se le complica el proceso. Y cuando va al ICS le dicen, pues reposo absoluto, señora, para no perder el bebé, reposo absoluto. ¿Qué quiere decir? Que en la empresa nos vamos a quedar sin esa señora. Trabajando todos cubriendo a la señora, no nos conviene, ¿verdad? Ahora imaginémonos que es de buen carácter, que de alguna manera no se le complica el proceso de gestación, pero de repente tampoco cumple con la calidad que nosotros esperábamos, no tiene las cualidades como para poder desempeñarse apropiadamente. ¿La podemos despedir? No. En Guatemala y en muchos países las mujeres en gestación tienen la protección y por tanto son inamovibles. No se le puede despedir, ¿ya? No se le puede despedir. Hay que ir ante un juzgado, iniciar un procedimiento, conseguir una autorización para poder despedirla. Imagínense que de verdad la señora no tiene el rendimiento esperado o imagínense que es conflictiva y no la puedo despedir, tengo que iniciarle el procedimiento y así como caminan los procesos en Guatemala, de repente me dicen sí la puede despedir ya cuando el niño tenga 15 años, ¿verdad? Entonces, difícil la situación.
Ahora, imagínense que de verdad es llevadera, tiene las calidades suficientes, no se le complica la gestación. De todas formas va a llegar el momento en que nos diga que se tiene que ir a su prenatal y luego a su postnatal, ¿verdad? Es inevitable que se nos va a ir aproximadamente 85 días. ¿Y qué pasa con el trabajo de la empresa en esos 85 días? Y no le va a bastar los 85 días. Cuando esté por terminar el postnatal, un día antes va a llegar a la empresa, a la oficina y nos va a presentar al bebito y nos va a decir que mañana se incorpora, pero luego nos va a mandar el mensajito diciéndonos, pero a ese recuerda, ¿verdad? Que tengo derecho a una hora de lactancia. Así que, ¿qué quiere? ¿Que venga tarde o que me vaya temprano? Una hora durante un año en la cual ella va a poder disfrutar tranquilamente sin trabajar. Yo como empresario salgo perdiendo, ¿verdad? Entonces, no, por eso no contratan a las señoras en gestación. Miren todos los problemas que pueden venir por eso. Ahora, allá en la época de la esclavitud ocurría algo similar. No es de que, ¡ay, qué bien! Ya está en gestación un esclavito. ¡Ah! No, hay que cuidar a la esclava para que el esclavito nazca. Nació el esclavito, no es de que, trabajar esclavito. No, hay que esperar que ese esclavito crezca, que llegue por lo menos a los 14, 15 años para que entonces empiece a trabajar. Pero imagínense, esperar 14, 15 años en los cuales vamos a estar alimentando a alguien sin que trabaje, para esperar que entonces empiece a producir dentro de 15. No, dijeron los esclavistas, esa no es la fuente. No se trata de andar buscando esclavos para la reproducción natural. Aquí lo que hay que hacer es buscar otra manera de agenciarnos inmediatamente y rápido de esclavos. ¿Qué otra opción hay? Por ahí se les puede ocurrir a alguien, pues comprémoslos. Si nos estamos viendo cómo cada vez tenemos menos esclavos y que tenemos que conseguir los reemplazos, pues cómprelos. Muy bien, cómprelos, pues. Muy bien, vamos al mercado a comprarlos. Pero, ¿hay alguien que quiera vender esclavos? Realmente todo el mundo quiere tener esclavos, no deshacerse de ellos. Entonces casi no habían esclavos en el mercado. Habían algunos, pero ¿qué esclavos eran los que yo podía encontrar? Esclavos enfermos, esclavos con alguna discapacidad, esclavos que de repente ya eran muy avanzados en su edad para la vida del esclavo, o tal vez esclavos que se miraban sanos, fuertes, pero que eran como Espartaco. Espartaco fue un esclavo que allá en Roma armó prácticamente rebeliones que trajeron serios problemas. ¿Quién quería tener a un esclavo que fuera capaz de armar a todos los esclavos en una lucha en contra de uno? Nadie, ¿verdad? Entonces tampoco, en el mercado no se conseguía. Y entonces, ¿cómo hacernos de más esclavos? Pues la fuente que más se utilizó, la fuente más importante de esclavitud, la podemos encontrar allá en Roma fácilmente. Roma comenzó siendo un pequeño poblado allá en esa botita que dibujamos cuando hacemos nuestro mapita de Europa. En eso que hoy es Italia. Ahí comenzó Roma como un pequeño poblado y poco a poco se fue extendiendo, llegó a ocupar toda la bota itálica. Llegó a ocupar lo que hoy es España, Francia, lo que es Grecia, Turquía, hasta Egipto llegó. Ya, todo eso llegó a ser Roma. Y si vamos para abajo, pues también tomó la parte norte de África. Roma llegó a ser un territorio bien extenso. ¿Y qué fue lo que le permitió irse haciendo cada vez más grande? Lo que pasa es que Roma se convirtió en un pueblo guerrero. Le hizo la guerra a los pueblos vecinos y cuando los dominaba, se apropiaba de sus tierras y esclavizaba a sus habitantes. Y entonces, allí está la fuente más importante de esclavitud, el cautiverio de guerra. Veníamos, le hacíamos la guerra al pueblo vecino, lo dominábamos, nos quedábamos con su tierra y esclavizábamos a sus habitantes. Así lográbamos hacernos de esos esclavos que venían a reemplazar a todos los que se nos estaban muriendo. La guerra permitió que mantuviéramos el número de esclavos. Ahora, esta fuente tuvo una complicación
Y es que llega un momento en el cual, por más que le hagamos la guerra a ciertos pueblos, no los vamos a lograr derrotar. Y entonces no vamos a lograr reemplazar los esclavos que se nos están muriendo. Cada vez vamos a tener menos, menos y menos. Por ejemplo, Roma tuvo mucha dificultad para enfrentar a los bárbaros, a los germánicos, y resulta que hacían la guerra y no los lograban derrotar, no los lograban esclavizar. Entonces Roma llega a un momento en el cual se da cuenta que ya no hay más esclavos. Y como ya no hay posibilidades de hacerse más esclavos, ven cómo la cantidad está disminuyendo tanto y no es que interese tener el montón de esclavos por sí mismo, no, la gracia está en que ellos son los que producen. Si yo no tengo esclavos o si los esclavos son menos, la producción también es menor. Esa era la preocupación. Entonces, cuando se empieza a agotar la cantidad de esclavos, fue necesario construir una nueva forma de organización social. Se quedó atrás esa sociedad esclavista y poco a poco empezaron a organizarse de otra manera. Esa otra manera es la que se conoce como la sociedad feudalista, que es a la que ahora nos vamos a referir. Pero antes de hablar de la sociedad esclavista, perdón, de la sociedad feudalista, entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, la puede plantear ahora. Solo como en qué más o menos qué años empezó el feudalismo. Gracias. Pues es que esto no es de que sea válido así como que, primero, lo que hay que considerar es que no se trata de que una sociedad es a partir de hoy a las 12 de la noche cambiamos de forma y entonces dejamos de ser esclavistas y nos convertimos en una sociedad feudalista. Estos no son cambios así radicales de un momento a otro, de la noche a la mañana, no. Estos son cambios lentos, ¿ya? Cambios lentos, así como lo hemos visto en aquellas curvas. Son cambios lentos en donde existe una forma y al interior empiezan a ser otra. Por eso no se puede decir con precisión que hasta aquí llegó o que aquí comenzó. La otra es que esto no es que sea uniforme para todos. Hay algunas sociedades que van adelantadas, hay algunos, por ejemplo, algunos territorios que van adelantados conforme a otros. Por ejemplo, esto de lo que hemos estado hablando acá es fácilmente identificable en la parte de Europa, pero si lo quisiéramos establecer aquí en América, las cosas son un poquito diferentes. Pero como Europa fue lo más avanzado en la época, eso es lo que estamos viendo, cómo allá se van dando las cosas que son las que después van a venir acá, a esta parte del mundo. Por eso no se puede precisar años. Ahora, aproximaciones, pues aproximaciones se pueden hacer. Estamos hablando de que esta sociedad esclavista se va a empezar a desintegrar por ahí por el año 585 después de Cristo. Por ahí por el año 585 después de Cristo empieza a darse la desintegración de esta sociedad esclavista y empieza a nacer la sociedad feudalista al interior de la misma. Gracias. Para servir. Bien, entonces, si no hay más dudas con relación a esa sociedad esclavista, solo para recordar qué fue lo importante que pasó en el esclavismo para la economía. Nace la propiedad privada. Que ahí surgieron las primeras ideas o pensamientos, ¿verdad? De economía. Eso es lo importante que hay. Ahí surgen las primeras ideas, los primeros pensamientos de economía. Ahí aparece por primera vez la palabra economía, que es la que identifica el curso que hoy desarrollamos, ¿verdad? Eso es lo importante que va. Bien, si no hay alguna duda, alguna inquietud, vamos a avanzar ahora para hablar de la sociedad feudalista.
Entonces vemos nuestra tercera etapa del desarrollo de la sociedad feudalista. ¿Qué podemos hablar de la sociedad feudalista? Pues ya hemos dicho antes que esta sociedad feudalista nace al interior de esa sociedad esclavista. Cuando ven que los esclavos van disminuyendo y no hay forma de hacerlos crecer, no hay forma de aumentar el número de esclavos, la cantidad de esclavos va haciéndose cada vez más chica y por tanto la producción también se está haciendo más chica, deciden cambiar la forma de organización. ¿Y cuál es la nueva forma? En la nueva forma vienen y dicen, vamos a considerar que tenemos una extensión grande de tierra, ¿verdad? Esa gran extensión de tierra se llama feudo y es la base de la organización, el feudo. Por eso es que el nombre es sociedad feudalista, porque su base es el feudo. Bueno, el feudo es una gran extensión de tierra. ¿Y qué dijeron aquellos señores que eran los dueños de la tierra en su momento? Dijeron, vamos a organizarnos de otra manera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Pues voy a construir, tengo mi castillo aquí, mi palacio aquí en este feudo, en esta gran extensión de tierra. Yo soy el dueño de la tierra, yo soy el terrateniente, soy el señor feudal, soy el dueño de la tierra y vengo y organizo la tierra formando pequeñas parcelitas. La divido en dos partes. Una parte de la tierra me va a quedar a mí, allí alrededor del palacio. Alrededor del palacio me va a quedar una porción de tierra y esa porción de tierra que me queda acá la voy a usar para cultivos que me permiten cubrir mis necesidades. Pero esta otra porción la he dividido en pequeñas parcelitas. Y en cada parcelita voy a tener a una familia campesina, una familia que va a trabajar la tierra. La tierra sigue siendo mía, pero yo se la voy a dar, le voy a dar el usufructo de la tierra a estas familias campesinas. Las familias campesinas van a aprovechar la tierra. Nos damos cuenta, ahora ya no son esclavos, ahora son campesinos. Son los dos grupos sociales fundamentales acá. Los terratenientes o señores feudales y por el otro lado los campesinos o siervos de la gleba. Muy bien, ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, pues bien sabemos nosotros que hay necesidades, ¿verdad? Y otra vez volvemos a tener nuestro rectángulo de las necesidades. Ahora, este rectángulo tiene las necesidades tanto de los dueños de la tierra como de las familias campesinas. Entonces, aquí vamos a dividir el rectángulo otra vez en dos y vamos a decir que abajo están las necesidades de las familias campesinas y arriba están las necesidades de los dueños de la tierra, de los terratenientes, de los señores feudales. Ahí están las necesidades de todos. Ahora, bien sabemos que para satisfacer las necesidades hay que producir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos organizamos para producir? Y dijeron, hagamos de cuenta que tenemos un mes acá, ¿ya? Ese rectángulo representa el mes. 4 semanas hay en el mes, cada semana con 7 días. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y dicen los señores feudales, nos vamos a organizar así. Vamos a dividir el mes en dos partes. Entonces nos van a quedar, digamos, una quincena en un lado y una quincena en el otro. 2 semanas de un lado y 2 semanas del otro, ¿verdad? Y dicen, hay 2 semanas en las que ustedes van a venir a trabajar a las tierras que me han quedado aquí alrededor del castillo. Esas 2 semanas yo los tengo bajo mi dominio. Esas 2 semanas yo los controlo. Estas 2 semanas hasta les voy a poner un capataz para asegurarme que, ¿verdad?, produzcan en estas tierras. ¿Ya? Y las otras 2 semanas, ustedes se la van a pasar en la parcelita. Ahí van a hacer lo que quieran. Entonces, ¿cómo quedan las condiciones? Cuando ustedes están 2 semanas en la parcelita, yo no me meto con ustedes. Si ustedes quieren, se levantan tarde, se acuestan temprano. Si ustedes quieren, se tardan horas en el baño y no se preocupen. Yo no voy a estar diciendo, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Tanto tiempo ahí metido? No, y ustedes deciden. Si ustedes quieren, porque el sol está muy fuerte, pues métanse a una sombra. Si ustedes quieren estar tomando agua y hablando entre ustedes, háganlo. Si ustedes quieren extenderse el horario del almuerzo, de la cena, el desayuno, pues no hay problema. Ustedes deciden cómo se organizan. Yo no voy a estar metido ahí estas 2 semanas. Pero las 2 semanas que tenemos acá, señores, ahí sí, a sacarles el jugo.
Se dan cuenta, las condiciones han cambiado. Aquí ya no se van a morir tan rápido, ¿verdad? Porque por lo menos son 2 semanas duras, 2 semanas relajadas, 2 semanas duras, 2 semanas relajadas. Ya no es tanto como antes que 24/7, ¿verdad? No, ahora ya es más tranquilo el asunto. Bueno, pues así es como nos vamos a organizar. Ahora, ¿quiénes son los que van a trabajar la tierra? Las familias campesinas. Los campesinos van a trabajar las tierras, tanto en la parcelita como en las tierras que quedaron alrededor del palacio. Entonces, quiere decir que esta producción que va a permitir cubrir las necesidades de toda esta sociedad, esta producción es creada por las familias campesinas. En las parcelitas hacen lo que ellos necesitan, en las tierras que están alrededor del castillo, producen lo que necesitan los dueños de la tierra. Pero al final, los únicos que producen son los campesinos. Nos damos cuenta entonces que estos campesinos están produciendo más allá de sus necesidades. Eso que producen más allá de lo que necesitan, porque ellos solo necesitaban este rectángulo, que era cabalmente lo que producían en la parcelita. Pero son capaces de producir este otro rectángulo, que es lo que producen en las tierras de alrededor del castillo. Eso que están produciendo más allá de sus necesidades es el excedente económico también. Nos damos cuenta, los campesinos ahora se dice que son semilibres, libres a medias. ¿Por qué son libres a medias? Son libres a medias porque los campesinos pueden hacer lo que quieran, pero dentro de la parcelita. Aquí dentro de la parcelita pueden estar y hacer lo que quieran, pero no se pueden ir de la parcela. Este campesino no puede decir, ya me cansé de estar en esta parcelita, me voy a ir a esta finca que hay a la par. No, no se puede. El señor feudal tiene un ejército con el cual lo puede reducir al orden y lo va a traer de nuevo a la parcelita. Entonces es libre a medias. Libre porque puede hacer lo que quiera, pero a medias porque solo lo puede hacer en la parcelita. Entonces el campesino es alguien semilibre. Produce un excedente económico en las tierras del señor feudal. Y ese excedente económico en esta sociedad va a tener un nombre. Se va a conocer como la renta de la tierra. Entonces, con lo que he dicho, podemos hacer ya una síntesis sobre cómo funcionaba la sociedad feudalista. ¿Cómo funcionaba la sociedad feudalista? Funcionaba con dos clases sociales fundamentales. ¿Quiénes son sus dos clases sociales fundamentales? Los señores feudales o terratenientes y los campesinos o siervos de la gleba. Bien, ¿quién produce para cubrir las necesidades de todos? Producen los campesinos. Los campesinos que son capaces de producir más allá de sus necesidades. Eso que los campesinos producen más allá de sus necesidades es lo que se conoce como excedente económico. Y eso que producen como excedente económico es lo que les permite a los señores feudales cubrir sus necesidades. Ese excedente económico acá recibe el nombre de renta de la tierra. Bien, ahora, la renta de la tierra históricamente ha tomado tres formas, ¿ya? Hay tres formas de la renta de la tierra. ¿Cuáles son esas formas? La primera forma es la que hemos explicado acá. Se conoce como en servicios personales. La renta es en servicios personales. El excedente económico tiene la forma de servicios personales. ¿Y por qué servicios personales? Porque se dan cuenta. Hay 2 semanas que pasa el campesino en su parcelita, pero hay estas otras 2 semanas en las que el campesino viene y presta sus servicios al dueño de la tierra. Es decir, en estas 2 semanas que presta sus servicios es en la que produce el excedente económico. En estas 2 semanas en donde presta sus servicios es donde está produciendo la renta de la tierra de la que se apropia el señor feudal. ¿Por qué se puede apropiar el de la renta de la tierra? Porque es el dueño de la tierra. Así es como tenemos la renta en servicios personales. Son servicios que el campesino presta en esas 2 semanas y produce ahí el excedente económico con el cual la familia de los terratenientes satisface sus necesidades. Bien, ahora, imaginémonos la vida nosotros de esos campesinos. Nosotros somos los campesinos. ¿Ustedes creen que siendo nosotros los campesinos de verdad, cuando estamos en la parcelita, nos vamos a levantar
tarde, nos vamos a acostar temprano, nos vamos a tardar en el baño, vamos a estar con que hay mucho sol, que mejor me quedo en la sombra unas horas más. ¿Será que nosotros haríamos eso estando en la parcelita? Pues la verdad es que los campesinos no hicieron eso. ¿Y por qué no? Si eran libres para hacer lo que quisieran, podían holgazanear, no había problema, el ocio podía dominarlos, no era problema eso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque los campesinos sabían que lo que produjeran en esa tierra era para ellos. Los campesinos sabían que cuando estaban trabajando en la parcela, lo que lograran producir era para ellos. Entonces, como era para ellos, no necesitaban la presión de nadie. Ellos sabían que si trabajaban duro en el día, iban a conseguir más y mejores productos para ellos. Los campesinos se la pasaron trabajando las 2 semanas duramente. Y eso iba a repercutir, porque obviamente, ¿verdad? Si los campesinos están trabajando duramente las 2 semanas en la parcelita, cuando van a trabajar a las tierras del señor feudal, lo van a hacer con desgano. ¿Pero por qué lo hacen con desgano? No porque estén cansados solamente, sino lo hacen con desgano porque dicen, ay, ¿y quién se va a comer esto? Pues el señor feudal. Entonces, ¿qué? ¿Por qué me voy a dedicar yo tanto? Aquí me van a estar dando látigo, pero yo sé que de todas formas todo esto que produzca acá es para él. Entonces no me dedico tanto. En cambio, cuando estoy en la parcelita no necesito el látigo, no necesito que nadie me controle. Eso es mío, es para mí. Yo me dedico con todo. Eso va a repercutir en los volúmenes de producción, porque entonces resulta que cuando pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta que resulta que poco a poco lo que produce la tierra del señor feudal va a ir disminuyendo. Resulta que la producción de esta tierra que está acá, poco a poco va disminuyendo, va disminuyendo. Los campesinos se dedican con desgano, con poca preocupación, con poca dedicación, entonces hay cada vez menos producto. Pero ¿qué pasa cuando están en la parcelita? Cuando están en la parcelita resulta que los volúmenes de producción van en aumento. Y el señor feudal dice, ala, qué raro, ¿qué está pasando? Algo está pasando, no puede ser. Yo tengo más tierra, mis tierras son las más ricas en nutrientes y resulta que cada vez menos producto, menos producto. Las tierras que les he dado en usufructo a esos campesinos son las más chiquitas, son las más pobres en nutrientes, pero resulta que cada vez más y más producción. No puede ser, dice el señor feudal. Estos campesinos me están viendo la cara. Me están viendo la cara. Ellos cada vez logran más producto y yo en mis tierras, que son las más grandes, las más ricas, cada vez menos producto. No. Esos campesinos no trabajan igual en la parcela que en mis tierras. Esos campesinos, por más que les pongo gente que los esté controlando, gente que los esté obligando, pues no rinden igual. Y entonces empieza el señor feudal a pensar y a pensar, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que el campesino trabaje igual en la parcela que en las tierras del castillo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues que no distinga, que no sepa en dónde está. Pero la única manera de que él no sepa dónde está es que no vea dónde está. Entonces lo que me queda es vendarle los ojos, vendámosle, colocémosle una venda a los ojos, ¿ya? Vendémosle los ojos. Entonces, cuando tenga la venda, no va a saber dónde está. Sí, pero con los ojos vendados nadie va a poder trabajar la tierra. ¿Cómo le hago? Y pensando, vino el señor feudal y dijo, ya sé. Y reunió a los campesinos. Campesinos, acá, por favor, campesinos, vengan. Les tengo 2 noticias. 2 noticias. Y no como aquel chiste de que tengo 2, una buena y una mala. ¿Cuál quiere oír primero? No. Aquí no es así. Aquí les tengo 2 noticias y las 2 son buenas. Los campesinos se emocionaron y le dijeron, señor, díganos cuáles son las noticias. Bueno, va la primera. Primera noticia. Voy a quitar este cerco. ¿Ya? Voy a quitar este cerco. ¿Y para qué va a quitar el cerco? Porque yo ya no quiero tierra. Voy a extender los cercos de ustedes, ¿ya? Quito este cerco y alargo los de ustedes. Les voy a dar el doble de tierra.
su parcelita se va a duplicar. Yo me he quedado sin tierra, pero les voy a dar más a ustedes. Los campesinos estaban felices. Aplaudían los campesinos. Tenemos más tierra, decían. ¡Qué bien! Pero no se quedaron tranquilos, ¿verdad? Le dijeron, pero señor feudal, usted nos dijo que eran 2 buenas noticias y solo nos ha dado una. ¿Cuál es la segunda? Ah, de verdad, ya se me estaba olvidando, les dijo. ¿Se recuerdan que ustedes se quedaban trabajando 2 semanas en la parcelita y luego venían 2 semanas a las tierras del castillo? Sí, sí. Pues yo me quedé sin tierras, así que ya no van a venir a trabajar conmigo. Las 4 semanas, pásensela en la parcelita, ¿ya? Las 4 semanas, ya no vienen conmigo. Ya no me van a dar servicios personales. Los campesinos estaban felices, saltaban, no se lo podían creer. Tenían el doble de tierra y ya no tenían que aguantar al señor feudal trabajando ahí cerca del castillo. Estos campesinos trabajaron duramente las 4 semanas del mes, porque sabían que ese producto era para ellos. Las 4 semanas. Pero el señor feudal les dijo, ¿saben qué? Lo que sí es cierto es que ustedes tienen que todavía producir un excedente para mí, porque yo soy el dueño de la tierra. Así que de lo que ahora producen, me van a tener que dar, por ejemplo, la mitad. De lo que produzcan, la mitad es para mí. El campesino pasa trabajando duramente las 4 semanas y lo que produce, la mitad es para el señor feudal. El señor feudal logró recuperar sus volúmenes de producción, su excedente económico. Incluso mejoró porque ahora el campesino trabaja duramente, ya no solamente 2 semanas, sino las 4 semanas del mes. El campesino ahora sigue produciendo un excedente económico, porque sigue produciendo más allá de lo que él necesita. Pero ese excedente económico, que es la renta de la tierra, ahora se lo tiene que entregar al señor feudal y no se va a ver en la forma de servicios personales, sino ahora como una renta en especie. La renta ha pasado a ser una renta en especie. La renta pasó a ser una renta en especie. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, todo está claro. Oli. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues como hemos dicho, ¿verdad? Son 3 las formas de la renta de la tierra y aquí solo 2 hemos explicado. Una en especie, que es la segunda, y la primera, la de servicios personales. Bueno, pues ahora nos introducimos para conocer la tercera forma. Obviamente, ¿verdad? Todas estas condiciones realmente no eran favorables para el campesino. Si bien es cierto, el campesino saltaba, aplaudía, abrazaba al señor feudal de la emoción de lo que estaba recibiendo como noticia, poco a poco va tomando conciencia de lo que está ocurriendo. Poco a poco se va dando cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces, bajo ese esquema, llega un momento en el cual los campesinos ya entran en una contradicción con el señor feudal. Aparte, los señores feudales realmente eran abusivos, prepotentes, dictadores. Ellos eran los que dictaban las normas, ellos emitían las normas. Allá en aquella época prácticamente no es como ahora que hay un organismo legislativo, uno judicial, uno ejecutivo. No, ahí el dueño de la tierra era toda la autoridad, era como un rey. Él tenía el poder de dar normas, el poder de velar porque las normas se cumplieran y el poder de castigar al que infringía las normas. Él era la máxima autoridad ahí. Entonces resulta que, por ejemplo, dentro de tanta norma que dictaba este señor, estaba una que tenía que ver con el derecho de pernada. ¿Y en qué consistía esto? En que cuando los campesinos querían contraer matrimonio, por ejemplo, no es que el campesino libremente tomara la decisión de que, ¿y estás de acuerdo? Sí, yo también, entonces contraigamos matrimonio. No, había que pedirle permiso al dueño de la tierra para poder celebrar el matrimonio. Y entonces el dueño de la tierra venía, por ejemplo, dentro de tanta arbitrariedad, en algunos lugares imponía la obligación de que la novia pasara la primera noche con él. Es decir, eran normas así, bien abusivas, bien
dadas a vulnerar la dignidad que podrían tener los campesinos. Algunos campesinos poco a poco trataron de escaparse. Realmente era muy difícil porque, como dije antes, el señor feudal contaba con un ejército que obligaba a los campesinos a regresar, mantenía el control sobre esto. Los campesinos eran semilibres. Pero no obstante, hubo algunos campesinos que buscaron la manera de escaparse y algunos lo lograron. Obviamente no se trataba de que me escapo de esta finca, de este feudo para ir al otro feudo, ¿verdad? Porque sería ir a repetir la historia. Entonces van a empezar a buscar pequeños pedazos de tierra que estén fuera del control de los señores feudales. Y son pedazos de tierra que quedan al margen, alejados, pedazos de tierra que a nadie le interesan. ¿Y cuáles eran esos? Eran pedazos de tierra que estaban muy cerca de barrancos, laderas tal vez, pequeños espacios ahí que no eran aptos para la agricultura. Los campesinos entonces se empezaron a escapar y algunos se empezaron a establecer en esos lugares. Esos lugares, cuando ya estaban establecidos en esos lugares, ¿a qué se podían dedicar los campesinos? Los campesinos eran agricultores, ¿verdad? Trabajaban la tierra. Bueno, pues resulta que cuando estaban en ese pequeño espacio no podían dedicarse a la agricultura, porque como ya dije antes, estas eran pequeñas extensiones, pequeños pedazos de tierra que realmente no eran aptos para la agricultura. Esos campesinos se escaparon, pero ya no podían dedicarse a la agricultura porque la tierra era pobre en nutrientes, no era de vocación agrícola y era muy pequeña la extensión. ¿A qué se empezaron a dedicar? Pues se empezaron a dedicar a la producción de artesanías y a la venta de estas, es decir, a la producción de artesanías y al comercio. Y los lugares donde ellos se establecieron se conocieron como burgos. A estos campesinos dedicados a la producción de artesanías y al comercio de estas, se les conoció como pequeños burgueses. Y estos pequeños burgueses, cuando producían las artesanías, ¿a quién se las iban a vender? Obviamente no a los demás campesinos, porque los campesinos no tenían con qué comprar. Los campesinos producían bienes agrícolas, pero eran los bienes agrícolas que consumían. Los únicos que les sobraba algo para poder intercambiar eran los señores feudales. Y entonces estos pequeños burgueses empiezan a establecer relaciones comerciales con los señores feudales. Los señores feudales son los que van a comprar las capas, coronas, espadas, armaduras, vasijas, joyas en general, pero obviamente a cambio los señores feudales tienen que pagar, ¿verdad? Por esas artesanías. ¿Y con qué pagaban los señores feudales? Pues los señores feudales pagaban con los productos agrícolas que le habían entregado las familias campesinas o de lo que se había apropiado este señor feudal por ser dueño de la tierra, ¿verdad? ¿Te recuerdan? La renta era en especie, entonces ese producto agrícola es el que tenía el señor feudal para poder pagar aquellas artesanías que estaba recibiendo de los pequeños burgueses. Y así es como se daba el intercambio. Bien. Por el tiempo que tenemos, no creo que nos dé para explicar más detalles al respecto y poder comprender cómo surge la tercera forma de la renta de la tierra. Pero con esto dejamos ya avanzada una parte para poder continuar en la próxima clase. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, licenciado. Bien, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, entonces les agradezco la atención, se cuidan y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles a las 18 horas. Feliz noche y hasta entonces. Feliz noche, Feliz noche. Mucho le- Feliz noche, licenciado.